Hola y bienvenidos al canal Cristiano Imprudente. Es un gozo tenerlos aquí en esta nueva sección donde vamos a revisar juntos el material del Dr. William L. Craig sobre la introducción a la apologética. La apologética es ese camino que nos ayuda a comprender y defender nuestra fe con razones claras y firmes, mostrando que creer en Cristo es una decisión con fundamento. Te invito a que te quedes, participes y reflexiones con nosotros en cada enseñanza. Y recuerda, suscríbete al canal y apóyanos, porque tu apoyo nos permite seguir compartiendo recursos que fortalecen la fe y edifican a nuestra comunidad. Comencemos este recorrido con entusiasmo y convicción. En resumen, aquí te doy mis comentarios sobre esta introducción a la apologética desde la perspectiva del Dr. Craig. ¿Sí? El video, porque es un video, yo solo te leí el transcript. Este video corto, creo que dura 5 minutos, presenta una definición muy clásica y ampliamente aceptada en la apologética cristiana, y es la defensa racional de la fe cristiana, ¿no? ¿Qué es la apologética? Pues la defensa racional de la fe cristiana. En este corto video, Dr. Craig nos da 2 dimensiones importantes: la apologética defensiva y la apologética ofensiva, ¿sí? En la apologética defensiva buscamos entonces responder a las objeciones. Miren que hay muchas objeciones hoy en día, en especial con todo esto del posmodernismo, que de hecho Dr. Craig lo desmonta y dice realmente una sociedad posmoderna es inviable. O sea, por más que se quiera presentar que el posmodernismo tiene una chance de subsistir, el posmodernismo simplemente no tiene opción en el mundo real. Sí, vemos a personas que se creen gatos, a personas que básicamente basan su cosmovisión en su percepción, pero dice él, por más que quieras vivir en el mundo posmoderno, ¿no? Voy a usar esta de Daniel, ¿no? Pero imaginen que este es un recipiente que dice veneno. Por más que yo quiera creer en la cosmovisión de este mundo posmoderno, donde diga, no, yo percibo que esto no es veneno, yo percibo que esto es un vaso de leche. Bueno, si te lo tomas te vas a morir, ¿no? El Dr. Craig plantea que realmente nadie es posmoderno en ingeniería. ¿Sí? Tú no construyes un puente basado en lo que crees que a lo mejor va a aguantar, porque ese puente se te cae. Un doctor no es posmoderno en sus análisis de los resultados, porque el paciente se muere. El posmodernismo no puede subsistir en la sociedad real, ¿no? Tal vez como ortodoxia, como teoría, a algunos les suena viable, pero realmente en la realidad no lo es, ¿no? Entonces, la apologética responde a esas objeciones, aclara malentendidos, ¿sí? Aclara los malentendidos que a veces se dan. Eso es parte de la apologética defensiva. Y hay muchos malentendidos respecto a la fe cristiana, ¿no? Que Cristo no resucitó realmente, que no hay evidencia histórica de que Él existió, y todo eso, pues son realmente malentendidos del no creyente. Explica conceptos mal interpretados por la cultura, ¿sí? Y por eso es importante, porque muchas objeciones a la fe no son nuevas, ¿sí? La mayoría de las objeciones a la fe, mis estimados hermanos, el cristianismo ha tenido más de 2000 años para darle respuesta. Entonces, como dice el salmista, no hay nada nuevo debajo del sol. Y la mayoría de las objeciones que uno podría decir, esa objeción, esa contraargumentación está súper difícil sobre la existencia de Dios, realmente ya la respondieron filósofos, científicos, teólogos, cristianos. Entonces realmente no son nuevas, ¿sí? Son reciclados filosóficos, ¿sí? A mí por eso me interesaría ver algún día que Diego Rusarín le aceptara un debate a nuestro hermano Rigoberto. No lo ha aceptado, y eso que Rusarín es muy filósofo, se las da de muy acá, pero pues no ha aceptado un debate con Rigo. Bueno, sus razones tendrá, ¿no? Pero realmente, como digo, son reciclajes filosóficos. Por ahí viene un video que Rusarín dice que Mahoma es más antiguo que Jesús y que Buda también, y que bueno, en realidad son malentendidos a veces filosóficos que se ofrecen, malinterpretaciones, ¿sí? Reciclajes científicos o morales que ya han surgido en otras épocas y que se les ha dado respuesta. Y Dr. Craig dice que la apologética ayuda a dar una defensa sólida que ayuda al cristiano a tener seguridad y claridad. Sí, le ayuda en su manera de racionalizar las cosas, ser más efectivo, porque al tener evidencia, pues te da más seguridad a la hora de compartir tu fe. No es que crees que a lo mejor Cristo existió, estás seguro de que Cristo existió, ¿no? Y ya hablaremos del evento donde Tomás duda si Cristo había resucitado o no, y si la duda es correcta, ¿es correcto que el cristiano tenga dudas? Bueno, vamos a platicar de eso en otro video, pero podemos hablar también de la apologética positiva, que busca presentar razones, presentar evidencia, ¿sí? Y construir argumentos a favor de Dios y la resurrección de Cristo. Muestra que la fe cristiana es intelectualmente respetable, porque para muchos es un chiste la fe cristiana, ¿no? Y lamentablemente muchos de ellos
realmente no conocieron la fe cristiana per se, sino tuvieron un acercamiento a veces con el catolicismo y entonces no tuvieron realmente una cercanía directa con el cristianismo, ¿no? Todos los ataques que hacen ni siquiera es al cristianismo. Pero bueno, y es una parte que muchas veces abre puerta para que alguien por lo menos considere escuchar el evangelio. A muchos han cerrado su visión de darle una oportunidad al cristianismo. Bueno, la apologética abre esa puerta para que por lo menos consideren el evangelio. No estoy diciendo que van a caer de rodillas ahí, no estoy diciendo, pero va a abrir una puerta. No convierte en sí a la persona, ¿no? Y esa es mi parte donde distingo el evangelismo de la apologética, porque alguien por escuchar un argumento puede considerar el cristianismo y decir, wow, y entonces si Dios existe, y empezar a plantearse el etcétera, ¿no? Menciono a Diego Rusarín porque, aunque estoy de acuerdo en algunos de sus puntos, él ha mencionado que el cristianismo cae como en un círculo, ¿no? Donde primero tienes que aceptar que Dios existe y después construyes toda tu cosmovisión basada en una creencia que aceptaste, o sea que caemos en petición de principio, pues, pero realmente no. O sea, realmente el cristianismo ofrece evidencia de que Dios existe y cuando te convences que Dios existe, entonces todo lo demás tiene sentido, no como lo plantea Rusarín, que hablaremos en otro tiempo, ¿no? Pero la apologética no convierte a la persona, pero remueve obstáculos intelectuales que le impedirían a la persona no creer en la fe cristiana, ¿sí? Entonces la intención de la apologética es remover esos obstáculos intelectuales. Y algunos que se hacen súper espirituales dirán que eso no es cristiano, que el Espíritu Santo obra. Claro que sí. De hecho, no importa quién seas, si el Espíritu Santo no está obrando, no importa si des o no des argumentos, la persona no va a creer en el Evangelio, ¿no? Es para otro tema, pero muchas veces se usa como una manera hiperespiritualista de decir que no necesitamos argumentos o que Dios no necesita que lo defiendas. Y me parece una terrible ignorancia levantar este argumento porque Dios no necesita que lo defiendas, es verdad, pero la Biblia nos demanda que defendamos el Evangelio, que derribemos argumentos que se levantan contra de los argumentos del cristiano, ¿sí? Entonces realmente debemos estar ahí atentos a lo que estamos obligados de alguna manera. 1 Pedro 3:15 dice que estemos siempre preparados, ¿no?, para presentar defensa. Entonces hay tres razones que Craig menciona en ese video y nos dice la importancia. ¿Por qué es importante la apologética? Primero dice que forma la cultura para que el evangelio pueda ser escuchado. 2, fortalece al creyente. Y 3, gana a los no creyentes. Vamos a explicar esto un poco. El primer punto es, forma la cultura para que el evangelio pueda ser escuchado, ¿no? Como prepara este terreno para que entonces el evangelio pueda ser escuchado. A mí, en cuanto a evangelismo, me gusta usar más la metodología de Living Waters, pero como digo, conjunto esta parte de la apologética con el evangelismo de Living Waters, aunque Living Waters también tiene su sección de apologética, pero en el evangelismo tú no sabes cuántas veces la persona ha escuchado el evangelio, ¿no? Puede ser la primera vez, puede ser la segunda, puede ser la milésima vez, no lo sé, ¿no? Dios es... nadie le puede reclamar a Dios y decir, oye, es que esta persona escuchó 20 veces y se convirtió, a mí nomás me predicaron 2 veces. No, nadie le va a poder reclamar a Cristo nada de eso. Pero sí, como creyentes, no el no creyente, sino los creyentes, tenemos esa carga en un sentido positivo de responder a toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo, ¿no? Responder a las objeciones y preparar el terreno para que cuando esa persona un día escuche el evangelio se convierta, ¿no? Es verdad, no todos rechazan el evangelio por cuestiones intelectuales, es verdad. Algunos lo hacen por cuestiones emocionales, ¿sí? Sus emociones les hacen creer que Dios no existe por diferentes razones, perdieron a algún familiar, sufrieron abuso. Ahí es donde yo mandaría a un cuidado más pastoral. Yo no soy pastor, ¿no? Pero por eso tenemos que estar atentos, porque los que no estén en esta cuestión de que necesitan un cuidado pastoral, hay personas que realmente tienen una genuina duda sobre cuestiones intelectuales acerca del cristianismo, ¿sí? Entonces, queremos formar la cultura para que el evangelio pueda ser escuchado, y Craig dice y acierta que las ideas dominan la cultura y la cultura guía lo que las personas consideran racional o creíble. Y díganme si esto no es verdad, ¿sí? Las ideas que tenemos, muchas preconcepciones, por ahí me decían, y ya hice una refutación a esta objeción, ¿no?, de que soy cristiano porque nací en un país católico. Mentira. Yo les pregunto, ¿dónde nacen los ateos? ¿Sí? Las ideas dominan la cultura y al mismo tiempo la cultura guía lo que las personas van a considerar racional o irracional o increíble. Y estamos en una cultura que ha sopesado, ha pisoteado la creencia cristiana y le ha hecho creer, incluso en las escuelas, que el cristianismo no es racional, que el cristianismo no es creíble, que no hay buena evidencia para creer en Dios. Y hoy en día el cristianismo está visto como
los cristianos son las personas más ignorantes, ¿no? Gente que no ha estudiado, gente que realmente no ha leído la parte cuando dice lo vil y menospreciado escogió Dios y eso vil y menospreciado somos tú y yo. Entonces, realmente hay bastante evidencia racional para creer en la fe cristiana. Muchas veces el cristianismo se percibe como superstición, ¿sí? Creer en Dios es ser un supersticioso. La gente no va a escuchar el evangelio, dicen las personas. La gente no está interesada porque ya saben el evangelio. Nunca se van a acercar a Cristo porque el cristianismo es ignorancia. Aunque no lo dicen de manera literal, pues lo dejan ver, ¿no? Cuando conversas con ellos. Pero si se percibe como una visión del mundo coherente, donde hay buenas razones para creer que el cristianismo es verdad, si hay una manera de racionalizar de manera profunda, por eso el ministerio del Dr. Craig se llama fe razonable, reasonable faith, el evangelio encuentra corazones abiertos, ¿sí? Como digo, no todas las personas rechazan a Cristo por una cuestión intelectual, ¿sí? Pero muchos de ellos sí, y esta sección, la apologética, esto, al menos lo que estamos hablando ahorita, se interesa en darles respuesta a estas personas con dudas racionales. Hay doctores, médicos, maestros, gente que quiere una respuesta para abrir su corazón al evangelio. Dos, otro motivo por los cuales la apologética es importante, no es solo para moldear la cultura en la que vivimos, sino también para, este es el punto 2, fortalecer al creyente. ¿Sí? ¿Cuántos cristianos tienen miedo de conversar no solo con otro no creyente, sino con una persona que, hermano Gas, Dios te bendiga, gracias por estar por aquí, con una persona que incluso le va a hacer dudar de su propia fe al cristiano? ¿Sí? La duda no es pecado, no sintamos que tener dudas nos vuelve no espirituales, todo lo contrario. Esas dudas Dios las permite para que podamos darle respuesta y Él les ha dado respuesta. Entonces, la duda no es pecado y esto es una sociedad donde a la juventud se le ha dicho, y en especial a los jóvenes no cristianos, se les ha dicho, no dudes, no preguntes eso, estás dudando de la palabra de Dios. La duda no es pecado, la duda es una oportunidad para profundizar y darle una respuesta al creyente y al no creyente. ¿Sí? No derrumbarse ante las objeciones que los no creyentes presentan. El cristiano no debería temer discutir su fe, ¿sí? No debería tener temor de, este sí sería un problema. No, yo no quiero compartir el evangelio porque qué tal que me hace una pregunta difícil. No, yo no quiero compartir el evangelio porque no estoy tan preparado como esa persona, ¿sí? Fortalece entonces la apologética, la fe del creyente y le ayuda a vivir su cristianismo con mayor convicción. La apologética protege la fe de esta vacilación emocional que a veces tenemos y del bombardeo ideológico al cual estamos sometidos en esta sociedad moderna, ¿no? En esta sociedad que vilipendía al cristianismo y lo sobaja y lo hace ver como innecesario, ¿no? Como creer en el tarot, creer en el cristianismo es básicamente lo mismo, ¿no? Para estas personas. Pérez, good job, bro. Saludos a la familia. Gracias y felicidades por el baby. Hola, baby. Ya no me acuerdo ahorita si era niño o niña, pero muchas felicidades también. Saludos para mis hermanos allá en Zamora. Entonces, el tercer punto de por qué la apologética es importante. En un segundito, vamos a compartir de nuevo el live. Bien, tercer punto de por qué es importante es porque queremos ganar a los no creyentes. No ganarles el debate, que claro, en un sentido sí, pero no para decir le gané a este ateo, le gané a este testigo de Jehová, sino para ganarlos para Cristo, ¿no? Es la única guerra donde no buscas matar a tu enemigo, sino darle vida, ¿no? Y entonces el tercer punto es ganar a los no creyentes. Muchas personas no rechazan a Cristo por mera moralidad, como decía, por sentimentalismo, sino por intelecto. Muchas personas rechazan el evangelio porque para ellos no es intelectualmente viable. Entonces ellos, los no creyentes, necesitan ver que creer no es apagar el cerebro, como se dice por ahí. Por ejemplo, en las iglesias católicas se quitaba a la gente el sombrero para entrar a la misa, ¿no? Y lo cual mostraba una reverencia. Aquí no estoy haciendo una mala crítica, ¿no? Es una reverencia que ellos mostraban. Mi abuelo, recuerdo, que por cierto es de Michoacán también, él era muy reverente en esto, aprendí mucho de él, a dar gracias a Dios siempre, siendo él católico, a ser agradecido, a cerrar en la noche siempre con una oración. Y bueno, en resumen, no quiero ponerme aquí sentimental, pero él solía quitarse el sombrero para comer y dar gracias o para entrar a la iglesia. Y había una frase que yo escuchaba mucho y era, cuando entres a la iglesia, Dios pide que te quites el sombrero, no el cerebro, algo así, ¿no? Por ahí va la frase. Y es verdad, realmente, no solo en la iglesia católica, en las iglesias protestantes también, no necesitamos apagar el cerebro, ¿no? Claro, hay muchas cosas de la fe que, como decía San Agustín, primero las creo para entenderlas. Si hay cuestiones muy difíciles, como la Trinidad, como otros temas, pero en términos generales, lo que necesitamos para conocer a Dios y para entender el Evangelio es totalmente razonable.
Sí, la fe no está en conflicto con la ciencia tampoco, la ciencia y la fe no están peleadas. Yo en lo personal soy creacionista, tierra joven. Esto significa que creo que Dios creó los cielos y la tierra, como lo dice Génesis, ¿no? Pero tengo hermanos cristianos creyentes que ellos son evolucionistas y son tierra vieja, por así decirlo, o sea que la tierra tiene millones de años. Y creo que Dios ha permitido estas dos visiones para ofrecer respuesta a ambas cosmovisiones, donde no es necesario que niegues la evolución para creer en Dios, pero aclaro, yo sí creo, el creacionista, pues, creo en la evolución de una manera diferente a como la ve el mundo en general, e incluso los que son evolucionistas también ya no aceptan la teoría de la evolución de Darwin como se proponía anteriormente, ¿no? Pero bueno, en total, la fe no está en conflicto con la ciencia, el cristianismo no tiene una lucha con la ciencia. Hay evidencia histórica, hay evidencia histórica y filosófica muy sólida en el cristianismo, cosa que no ofrecen otras cosmovisiones. ¿Y de dónde viene esto? Viene de una perspectiva bíblica que es 1 Pedro 3:15, ¿no? Aunque la palabra apologética es moderna, y no digo que no aparece, sí aparece como algo similar a apologetic, que era lo que se tenía que hacer cuando un abogado iba en la defensa de un caso. La palabra, como se usa hoy, es un poco más moderna, el concepto es totalmente bíblico, ¿no? Podríamos decir, es que la apologética es moderna, no la podemos aceptar porque eso no lo hicieron los apóstoles, no. El concepto es bíblico y está en 1 Pedro 3:15, en muchos otros pasajes, ¿no? Pero este es el texto base. Estad siempre preparados, dice Pedro, para presentar defensa con toda mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la fe que hay en ustedes. Entonces, estar siempre preparado es una carga que Pedro deja en nosotros, que estemos constantemente preparándonos, renovando nuestro entendimiento. Daniel Roca, Dios te bendiga, gracias por estar por aquí. Y Pedro nos dice cómo, ¿no? En toda la escritura dice, derriben argumentos. Pedro nos dice, prepárate para presentar defensa de lo que crees, pero te dice cómo, con mansedumbre y reverencia. Honestamente, no siempre puedo ser manso ni reverente cuando defiendo la fe, es algo que el Señor sigue trabajando conmigo, pero Pedro sí me dice, hey, estad siempre preparados para presentar defensa, y esta palabra defensa es apología, ¿sí? Y dice cómo, con mansedumbre y reverencia, es el fundamento directo que aparece en la Escritura, donde esta defensa debe ser preparada, razonada, hecha con mansedumbre. Encontramos a Pablo en el libro de Hechos, capítulo 17, compartiendo y haciendo apologética en Atenas, imagínate, donde era la capital de la idolatría. Pablo razona con estos filósofos, con los epicúreos, con los estoicos, les da argumento del Dios creador, del orden moral, y culmina con la resurrección, porque a mí me encanta que Craig siempre da en sus debates buenos argumentos, pero cierra siempre con Cristo, ¿sí? Y los lleva a arrepientanse, crean en Jesús, ¿sí? Y la resurrección. Entonces, la apologética es cultural, filosófica e histórica, ¿sí? Segunda de Corintios 10:4-5, derribando argumentos y llevando cautivo todo pensamiento. La Biblia sí nos manda a hacer apologética y vemos la lucha intelectual que hay. El Evangelio va a confrontar las ideas que estén contrarias a la cosmovisión cristiana. Tú me puedes decir, bueno, esos son los apóstoles, pero ¿qué? Jesús tenía la cara así y hacía sus manos así y entonces él solo les decía, vosotros, y no, como esas películas y esos santos de vitrina que vemos, pero Jesús nunca contradijo a nadie. Falso, Jesús mismo usó la apologética, Jesús refuta los falsos entendimientos que había, los falsos maestros del Antiguo Testamento, los falsos maestros que traían una distorsión del entendimiento del Antiguo Testamento en Mateo capítulo 22, ¿sí? Jesús usa la evidencia profética y les demuestra que Él es el Cristo, apela a las obras que Él hacía como señales en Juan 10, 37-38, o sea, era clarísimo que Él era el Cristo, no tenían por qué tener dudas, y ahí ya es una cuestión diferente. Cuando tú presentas los argumentos y la persona rechaza, a pesar de la evidencia, entonces, bueno, su corazón está endurecido, ya no hay nada que hacer, hiciste tu chamba, como decimos en México. Tú hiciste tu chamba. Ahora, la persona ha endurecido su corazón, y eso, si le sucedió a Cristo, nos va a suceder a nosotros, ¿sí? Hay personas que dicen, no, es que el Evangelio no es razonable, no tiene sentido la Biblia, si a mí me explicaran. Entonces hay personas que su corazón está abierto y si les das buenas razones van a creer, pero te advierto, hay personas que aunque les des buenas razones no van a creer. En conclusión y para cerrar, ya se fue rápido, yo nomás tenía pensado 20 minutos, quiero aclarar que la apologética no reemplaza el Evangelio, lo he estado diciendo todo el tiempo, pero la apologética sí prepara el terreno para el Evangelio. Es como decimos a veces, es un pre-evangelismo, ¿sí? Es como el arado intelectual, es sacar el arado y preparar la tierra de manera intelectual, ablandar esa tierra para que cuando la semilla caiga, el Evangelio florezca. La apologética también es un escudo intelectual. ¿Por qué? Porque protege al creyente. ¿Te acuerdas la armadura que aparece en Efesios? El yelmo, las sandalias que te dan seguridad, el escudo de la fe, ¿sí? Protege al creyente. Y también es un puente.
No tiene que cada persona con la que platiques no estás obligado a que haga la oración de fe, pero sí a construir puentes, permitiendo que el no cristiano pueda cruzar desde su confusión hasta la verdad del evangelio y pueda cruzar ese puente agarrado de Cristo. Denme un segundito, ¿eh? Quitar las piedras, es correcto. Denme un segundito. Ahorita los 20 minutos van para allá. Ahorita los llevo para allá, como 10 minutos. Sorry, casi voy a cerrar. Vinieron unos amiguitos a buscar a mis hijos, pero entonces es construir un puente para que el no creyente pueda cruzar de la mano de Cristo. Yo no quiero que cruce de mi mano. Yo soy falible, yo soy un hombre corrupto, pecador, sí, que fallo. Yo no quiero que vaya de mi mano. ¿Para qué quisiera yo que cruce el puente de mi mano? Yo quiero que vaya de Cristo. Pero para que lo haga, agarrado de Cristo, necesita tener esas buenas razones por qué el evangelio es verdadero. Te quiero dejar con estas preguntas para meditar, para preguntar, para que te las hagas tú mismo y si las quieres escribir en un cuaderno. Me gustaría leerlas en los comentarios después, ¿no? Pero me encantaría. Y la primera pregunta que tengo es, ¿cómo describirías tu fe? ¿Tiene base? ¿Tiene argumentos sólidos? ¿O simplemente es algo que heredaste? Esto se da mucho en el catolicismo, ¿no? Muchos de ellos han creído en cosas que es que mis papás creían en eso, pero también se puede dar en el cristianismo, ¿no? Es que llevar a nuestros hijos a la escuelita bíblica y de repente, ¿en qué está fundada la fe? ¿En algo que me heredaron? Te quiero preguntar también, ¿qué objeciones te han hecho que aún no sabes cómo responder? Déjame en los comentarios. ¿Qué objeciones te han hecho los no creyentes que aún no sabes cómo responder? No sé, el problema del mal, cómo es que el sol se apagó, dice la Biblia, ¿no? Por no sé cuántos días. ¿Qué objeciones? Déjame saber. ¿Qué objeciones te han hecho que te has quedado como, ay, caray? Y bueno, como cristianos no estamos obligados a responder a lo que no sabemos, ¿no? Es como, déjame revisarlo. Pero, ¿qué objeciones te han hecho que aún no sabes cómo responder? Siguiente pregunta. ¿Usas tu mente para glorificar a Dios de la misma manera que usas tu corazón? Y esta pregunta es, ¿amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu espíritu? Yo creo que la mayoría de los cristianos sabemos cómo amar a Dios con nuestro corazón, nuestro espíritu. No hay ningún problema, no te sientas mal. La mayoría de los cristianos sabemos cómo amar a Dios de esta manera, pero la mayoría de los cristianos todavía no han llegado a un nivel de amar a Dios con toda su mente. Y llegan estas dudas y como que dices, mejor ni siquiera voy a seguir rascando esa duda porque no vaya a ser que me convierta en un no creyente. No, el llamado es a amar a Dios también con nuestra mente. ¿Usas tu mente para glorificar a Dios? ¿Te has preguntado cómo puedes contribuir a que el cristianismo sea visto como una opción racional en el entorno donde vives? ¿Qué persona cercana a ti podría beneficiarse de una explicación más sólida sobre la fe? Tal vez tu hijo que está en la universidad, que ahora que descubrió la evolución ya sabe que Dios no existe, ya ha confirmado que Dios no existe. ¿Qué persona se beneficiaría de una explicación sólida, más estructurada de tu fe? Y última pregunta, ¿has preparado tu corazón y tu intelecto para cumplir con 1 de Pedro 3:15? ¿Estás listo para presentar defensa con toda mansedumbre y reverencia ante todo aquel que te demanda razón de la fe que tienes? Te dejo con estas preguntas y ojalá me gustaría escuchar leer en los comentarios pues tu opinión, ¿no? Dios me los bendiga a todos. Voy a cerrar con una oración muy rápida y espero poder escuchar sus comentarios y preguntas y correcciones también. De repente uno habla y dice puede decir algunas imprecisiones. Ya lo notaré. Soy muy crítico de mí mismo, ya lo notaré cuando edite y suba el video. Por supuesto no voy a subir cuando me cambien la pierna. Pero bueno, Padre, te doy gracias por este tiempo y te pido que nos ayudes a seguir fortaleciendo nuestra fe, a dar respuesta, a estar preparados. Ayúdanos y fortalécenos, Señor. Te agradezco por este tiempo. Bendice a mis hermanos y ayúdalos también a prepararse para compartir el Evangelio. Te doy gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, me llama más rápidamente. Estuve limpiando mi carro. Encontré varios lentes que no sabía dónde estaban. No sé si les ha pasado. No son lentes caros, son de esos lentes que uno compra ahí sencillos, unos antirreflejantes. Siempre los he usado, pero estos lentes, ya les haría un video sobre estos. Eso lo voy a dejar para otro live porque mi intención es ir a conversar con los no creyentes allá afuera. Les voy a subir aquí los videos. Mi intención es plantarme, sentarme ahí y hacer un tipo de, como esas mesas de diálogo. Y entonces necesito ponerme a orar, necesito ponerme a ayunar, porque mi intención es salir a compartir el Evangelio y hacer apologética. Dice Carlos Fernando Rangel, el ateo tiene más fe que el creyente. Cree que la nada produce todo, que la no vida produce vida. Esto es muy importante y es muy cierto, ¿sí? La Biblia misma dice, diciendo ser sabios se hicieron necios, ¿no? Hay un libro que se llama No tengo suficiente fe para ser ateo, porque precisamente como dice Carlos Fernando, se necesita mucha fe para creer que la nada produce el todo, que la no vida produce vida. Se necesita mucha fe. Y por eso era mi punto, repito, yo soy creacionista,
pero tengo hermanos que son evolucionistas y creen que Dios guió la vida y Él creó, se me fue la palabra, cuando creas de la nada, ¿no? Se me fue ahorita la palabra, disculpen, pero es verdad, necesitas explicar ese salto donde no había nada y se creó el todo. De la no vida, ¿cómo viene la vida? Sí, dice Carlos Fernando, 99.9 del universo no ha sido explorado y se atreven a decir que Dios no existe. Sí, es verdad, para decir Dios no existe significa que tú ya exploraste el 100% del universo y no encontraste a Dios, ¿verdad? Entonces realmente no hay evidencia para eso. Bien, creo que ya no hay más comentarios. Con esto me despido. Y la palabra que buscaba ahorita me regresó, ex nihilo, ¿no? Crear de la nada, ex nihilo. Bien, mis estimados, gracias por estar por aquí. Dios me los bendiga y hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en esta sección del canal Cristiano Imprudente, donde exploramos la introducción a la apologética con el Dr. William L. Craig. Espero que este tiempo haya sido de bendición y que te motive a seguir profundizando en tu fe y en cómo compartirla con otros. Tu participación es muy importante. Comenta, comparte y sobre todo suscríbete al canal y apóyanos, para que podamos seguir creciendo y llevando este mensaje a más personas. Que el Señor te guarde, te fortalezca y te inspire a vivir con pasión y esperanza.